Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, bienvenido, bienvenida a nuestro tercer vivo. Eh, Hoy vamos a invitar como hago siempre, vamos a invitar a otro, en este caso una otra consteladora. Más adelante vamos a seguir encontrándonos con otros profesionales, compañeros de formaciones. Así que bueno, ahora voy a invitar a Sonia, que va a ser nuestra invitada de hoy, y con ella vamos a hablar sobre la mirada sistémica sobre las separaciones y los divorcios. Así que voy a ver si la puedo invitar. La voy a invitar a unirse a Sonia. Vamos a ver. Vamos a ver si se puede unir. Les cuento que bueno, que estoy acá en Morteros, provincia de Córdoba, en Argentina, y esta es una demostración de que la distancia no existe. Podemos encontrarnos a la distancia a través de estos medios. Les cuento que el próximo mes vamos a hacer otro vivo, generalmente van a ser más o menos para esta fecha, más tirando a fin de mes. Y voy a invitar a una amiga que se llama Mirna, que ella nos va a comentar sobre cómo es emplear el enfoque sistémico, cómo es aplicarlo en el trabajo. Vamos a ver ahora si entra Sonia. Sonia me dice que no se puede unir. A ver, vamos a ver. Acá Hola, estoy. Hola, ¿cómo estás, Marce? Qué lindo, bienvenida, qué gusto amiga. verte. Bueno, me encanta que estés acá y que me hayas dicho que sí. Sí. Bueno, a mí me cuesta decir que no, así que ese es un problema. Bueno, yo mientras te voy a hacer una breve presentación, pero después te presentas vos. Bueno, yo les cuento que Sonia, además de facilitar constelaciones, su profesión principal es abogada. Nos conocimos en la pandemia, siempre fue en forma virtual hasta que el año pasado nos conocimos personalmente, nos pudimos dar ese abrazo y, y compartimos varios espacios, eh, no específicos de las constelaciones, pero en algún otro momento vamos a hablar de eso, que tiene que ver con la teoría U, pero en otro momento vamos a charlar de ese tema. ¿Cómo andás, Tony? Muy bien, Marce, súper contenta de estar con vos acá y bueno, y de poder compartir un poquito de todo esto que tanto me apasiona, ¿no? Que es el derecho sistémico y las constelaciones jurídicas, ¿no? Las constelaciones aplicadas al ámbito del derecho, que bueno, no todo el mundo las conoce, entonces está muy bueno que, y bueno, muy agradecida con vos de que puedas como abrir el espacio a comentar esto, ¿no? Y que se difunda y que bueno, empecemos a Bueno, transformar también el ámbito del derecho desde esta herramienta. ¿te querés presentar, Sony? ¿Dónde Bien. vivís? Bueno, les ¿Qué cuento entonces, haces? como dijo Marce, yo estoy en Neuquén, vivo en Neuquén, soy abogada. Mi especialidad originariamente fue el derecho ambiental y sigue siéndolo porque, bueno, uno nunca deja de ser abogada, abogado. Entonces, bueno, a partir de traer un poco las constelaciones al ámbito personal, bueno, fue abriéndose un camino hacia llevarlas al derecho. Y bueno, yo no sé qué querés que te cuente, así como un poco de mí, o sea, además de ser abogada y de ser especialista en ambiental, voy incursionando por herramientas nuevas, ¿no? Trayendo al mundo del derecho lo nuevo. Entonces, a través de la teoría U,
en parte a través del derecho sistémico. Fui creando algo que le llamo derecho consciente, y que básicamente tiene como tres grandes ejes, ¿no? Uno de ellos es el derecho sistémico, ¿no? Claramente las constelaciones aplicadas al ámbito jurídico. Y luego tenemos el camino de trabajar la condición interna del operador del derecho, que ahí tenemos como muchas herramientas de la teoría U, del mindfulness, distintas herramientas que nos permiten como trabajar ese lugar interno desde donde operamos. Y luego la transdisciplina, o sea, es imposible pensar en el ejercicio consciente de la abogacía desde el lugar en que te toque como operador del derecho, si no incluimos la transdisciplina, ¿no? Y entonces ahí hay disciplinas como las neurociencias, como la antroposofía, o sea, hay como muchas disciplinas que contribuyen a ayudarnos a ampliar esta mirada y a, bueno, trabajar el conflicto desde un lugar más consciente. Ay, no te escucho, Marce. ¿Seré yo? A ver. Ah, ahora sí, parece como que hacía un ruidito de micrófono ahí. Ya nos empezaron a saludar, te cuento. Ahí está Lili que nos Ah, está saludando, que es una amiga bioquímica que también está en la parte de bio, así que le encantan todos estos temas. Y te quería preguntar, Sony, vos, ¿cómo entraste a las constelaciones siendo abogada? ¿Qué se te dio por el tema de las constelaciones? claro, o sea, esa es una buena pregunta, ¿no? Porque es como algo bastante incompatible, pareciera ser la abogacía con las constelaciones. Y bueno, lo cierto es que me llevó la curiosidad geminiana, ¿no? O sea, yo empecé a probar las constelaciones en mí y fueron tan fuertes en mi vida y me enseñaron un camino de sanación, un camino que, bueno, que empecé a transitar, a ir a los talleres, ¿no? Como muchas personas que se acercan por primera vez, primero constelando, después se van acercando a los talleres, y cuando surgió la formación, que bueno, trajo Liliana Chaya a Neuquén, ella es una pionera de las constelaciones aquí en nuestra región. En la primera formación, bueno, me invitó, como yo era una asidua de los talleres, me dijo, venía a formarte, y yo dije, ¿qué? O sea, ¿cómo hago? Porque, o sea, ¿qué tiene que ver esto con mi profesión? ¿Para qué lo voy a hacer? Y bueno, lo cierto es que estaba transitando el camino de familia ensamblada, de empezar una nueva relación ensamblando familias, y dije, bueno, esto creo que me vendría bien, sobre todo para conocer esto, el trasfondo de lo que vemos en un taller de constelaciones, ¿no? El tras bambalinas, lo que no se ve, y poder como encarar esas nuevas familias de una manera diferente. Entonces fue como la primera motivación. Qué Y bueno. bueno, de ahí se labura, ¿no? Bueno, en ese momento, en la formación que se dictaba en Esencia, que es el centro que dirige Liliana Chaya, acá en Neuquén, pertenecía también a los centros que formaban parte del Centro Bergelinger de Argentina, estamos hablando de 2008, que después se transformó en el Centro Latinoamericano de Constelaciones Familiares y Soluciones Sistémicas que todos conocemos. Así que bueno, ahí es Ahí en arrancaste. ese lugar, ahí me formé. Qué Sí. bueno, yo cuando estaba cursando, ahí me entero de que las constelaciones se aplicaban al derecho, y bueno, justamente Brasil es uno de los países donde de alguna manera esto está como regulado, ¿no? Dentro del derecho, en todo lo que es la red del Estado, ¿no? Respecto a la justicia, incluye a esta herramienta que es tan valiosa, ¿no? Para estos procesos que para uno son muy difíciles. Y bueno, justamente te quería preguntar si vos nos podías contar qué es el derecho sistémico, porque uno está acostumbrado a otra cosa. Ujú. Bueno, el derecho sistémico, así como tal, empezamos a escuchar estas palabras, derecho sistémico, en Brasil, ¿no?
Pero quien lo llevó a Brasil fue una argentina, que fue Cristina Liaguno. Ella, digamos, expandió esta herramienta en los países limítrofes y más allá también. Y también Julia Ruchinsky, que fue quien hizo la primera constelación jurídica con Bert Hellinger. Entonces, Argentina tiene, bueno, vieron que de Argentina, viste que salen ahí muchos innovadores. Bueno, Argentina fue como ahí la cuna del derecho sistémico, y luego en Brasil, quien más la desarrolló fue Sami Storch. Y entonces la constelación, el derecho sistémico no es otra cosa que la mirada sistémica que nos traen las constelaciones familiares aplicadas al mundo del derecho, ¿no? Con distintas herramientas. Una de ellas es las constelaciones jurídicas, pero también tenemos otras herramientas que son herramientas sistémicas que nos permiten hacer intervenciones sin constelar. Bien, bien. Entonces, de alguna manera podemos decir que en el derecho hay un orden, todo el derecho tiene un orden, porque las normas no se encuentran sueltas y no están, digamos, desarticuladas entre sí, sino que respetan una jerarquía, de la misma manera que en las constelaciones tenemos un orden que tiene que ver con las jerarquías, y cuando se produce algún desorden en esas normas, entonces el sistema vuelve digamos, a restituir ese orden, ¿no? A través de ciertas herramientas que están reguladas legalmente. Lo que hace el derecho sistémico es ampliar esa mirada de esas normas de distintas maneras. Es decir, por un lado tenemos que en el derecho se hacen leyes, ¿no? Por decirlo así de una manera Sí. general, normas jurídicas. Lo asocio con eso fundamentalmente. Uno escucha derecho y ya lo asocia a leyes, a cosas a escritas, ¿no? A cosas Claro, escritas, a reglas que hay que seguir y que sí o sí hay que cumplir. exacto. Y si no las cumplís, bueno, acarrea eso una sanción, ¿no? O si no las cumplís, el sistema de justicia viene a restablecer ese orden. Lo que ocurre es que el derecho sistémico nos permite ampliar más esa mirada. Entonces, desde el momento en que nace una norma, ¿no? Que quien la hace, el legislador, sus asesores, pueden tener una mirada sistémica en la confección de la norma, hasta el momento en que esa norma se aplica, ¿no? Entonces, la mirada de la justicia, una mirada mucho más compasiva, más inclusiva, ¿no? Permite... Como que esta mirada es como, me da la sensación como que lo humaniza un poco más, por más que está hecho para nosotros, para los seres humanos, uno lo ve medio frío, ¿no? Entonces pareciera como que el derecho sistémico lo humaniza un poco más, como que lo baja más a tierra, me parece. Sí, y que cuando nosotros cumplimos los órdenes del amor, sabemos que todo marcha por carriles, digamos, despejados. El río puede seguir su curso, ¿no? Entonces, cuando el derecho sistémico acompaña las normas del derecho desde el inicio o desde la aplicación, porque a veces tenemos una norma que tal vez no sea muy sistémica o no esté muy de acuerdo con los órdenes del amor de las constelaciones familiares, pero sí desde la aplicación se puede ampliar un poquito, ¿no? Esa mirada, y entonces desde la aplicación encontramos soluciones que pueden ser más duraderas, ¿sí? Porque el conflicto siempre nos lleva al aprendizaje. Por eso, bueno, yo acá en mi espacio tengo un cartel que dice bienvenido conflicto, ¿no? Y entonces me decís, ¿cómo bienvenido conflicto? ¿Por qué? No, fuera, fuera conflicto. Pero no, la verdad es que si aparece un conflicto en nuestra vida, un conflicto que nos lleva a los tribunales o que nos lleva a consultar con un abogado, que nos genera una incomodidad, es una oportunidad para mirar más profundamente, porque si no miramos profundamente, por ahí un abogado lo resuelve medianamente, pero va a aparecer otro, y otro, y otro, ¿no? Entonces, esto lo que nos permite es soluciones duraderas en el tiempo, más profundas, y, bueno,
nuevas posibilidades que por ahí desde el derecho tradicional no encontramos o no vemos, ¿no? Entonces, por ahí hacemos una constelación y de repente decimos, esto no lo habíamos tenido en cuenta, Ajá. pero aparece un elemento del sistema en la constelación que nos abre a otras posibilidades que tal vez desde la mirada tradicional nunca llegaríamos. Wow, qué interesante, qué Sí, interesante. Y te pregunto, ¿cuáles serían las premisas fundamentales del derecho sistémico? Más allá de que respeta las leyes, las normas que ya están establecidas, pero ¿cuáles son las premisas fundamentales de este enfoque? bien. Bueno, las premisas fundamentales tienen que ver justamente con los órdenes del amor, ¿no? Los órdenes del amor son los que nutren la mirada sistémica. Entonces, todas aquellas, todo el enfoque sistémico que nosotros conocemos como órdenes del amor, ¿no? Es como la base, Bien, es la plataforma desde donde el derecho sistémico, donde se apoya el derecho sistémico. Entonces, sí o sí, cuando nos empezamos a formar en esta disciplina, tenemos que tener muy presentes los órdenes del amor, porque este es como, es la plataforma donde se apoya el derecho sistémico. Y lo que a veces ocurre es que hay algunas normas que no respetan los órdenes del amor, ah, ¿no? bien. Entonces, ahí decimos, bueno, ¿y acá qué sucede, no? ¿Podés Entonces, bueno, dar un sabemos, ejemplo? mira, un ejemplo muy típico es el de las sucesiones, ¿no? En las sucesiones sabemos que cuando un cónyuge muere, sería el causante, esta persona es sucedida por el cónyuge supérstite, digamos, y sus hijos. Entonces los hijos empiezan a reclamar, ¿no? La herencia, ¿no? Y herencia que, digamos, que la norma habilita ese reclamo. Desde ese lugar del reclamo, la herencia no quiere ir con esa persona, con los hijos. Y si va, después se pierde, ¿no? Se pierde por deudas, por cosas que surgen, o sea, ya sabemos cómo es esto, ¿no? De lo sistémico. Entonces, muchas veces decimos la herencia, o les decimos a las personas que se acercan a esta mirada, la herencia es un regalo, ¿no? Y un regalo no se reclama, ¿verdad? Un Bien. regalo lo recibimos así como es, con todo el amor de aquellas personas que nos lo dejaron, que nos lo cedieron. Eh, por ejemplo, muchas veces es muy sanador, a veces hasta incluso renunciar a la herencia. Y, y entonces dejar que ese cónyuge supérstite, ese esposo, esa esposa que sobrevive, digamos, a la persona que fallece, decida sobre el destino de los bienes. Y eso no tiene que ver con el derecho, pero es muy sanador. Entonces hay algunas veces que los órdenes del amor están como en contraposición con lo que dice la ley, ¿no? Entonces, ¿qué tratamos de integrar? ¿No? No de que una cosa prime sobre la otra, sino de, bueno, a ver si podemos acercarnos a la herencia desde otro lugar. Entonces vamos trabajando ese lugar que por ahí en el cual está el cliente, ¿no? Que por ahí viene en un lugar de, no, quiero reclamar, quiero, y no es un lugar que sabemos sano, ¿no? A la larga esa herencia o se pierde, como te decía, o en la sucesión se complica y no llega y se traba por pavadas que uno dice, no, no puede ser, esto es imposible. Bueno, que hay un desorden que necesitamos mirar y que Wow. siempre nos lleva, en ese caso, al sistema familiar muchas veces. O sea que en este caso la constelación te ayuda a ver eso, dónde está, digamos, la traba y que la persona que viene a reclamar vea cuál es su lugar y digamos qué es lo que está diciendo el sistema, ¿no? Y qué es lo mejor para esa persona también. Exacto, sí, sí, sí. A veces también en las sucesiones sucede que hay duelos que no se terminaron de hacer, eso es como lo más frecuente. Entonces la sucesión se traba, se traba, se traba y cuando vienen las personas y pueden completar ese proceso de duelo que no se pudo terminar y a veces pasan pero muchísimos Sí. años, los bienes se liberan, las sucesiones avanzan, aparece el abogado adecuado,
porque esto también es muy interesante. Muchas veces cuando nosotros no estamos en nuestro lugar, damos con abogados que tampoco están en su lugar. Wow. Y esto como decir, bueno, el sistema parece que de alguna manera contribuye a que yo, y uno dice, pero ¿y por qué? A veces no quiero seguir en el reclamo y el abogado me lleva, me lleva, me lleva. Cuando miramos la historia de ese abogado, la historia familiar, nos damos cuenta que en realidad está tomado por el caso y que no puede mirarlo con la objetividad que necesitaría mirarlo para poder contribuir y acompañar a ese cliente. Entonces, Sí, cuando el cliente a se da veces uno cuenta, lo siente a eso, uno lo siente, es decir, ay, con este abogado como que me cuesta, como que estoy estancada, no puedo avanzar con este abogado, y por lo que vos estás diciendo, por ahí en la constelación jurídica salta de que como que el abogado es, digamos, consecuente con lo que está pasando, ¿no? Y es más de lo mismo. sí. Mira, yo me acuerdo un taller que hicimos en el Colegio de Abogados de Neuquén, donde constelamos dos casos. Uno era una sucesión, me acuerdo, y el otro era un tema de un divorcio o una tenencia de hijos, no recuerdo bien eso, pero estaba, digamos, era un caso de familia. Y en los dos casos lo que vimos fue que quien interfería era el abogado. Las partes estaban de acuerdo en sí, o sea, desde la mirada, ¿no? En una constelación. Y veíamos que el abogado era el que no podía, que entorpecía llegar a la solución del conflicto. Por eso nosotros hacemos hincapié en esto que te digo, el derecho consciente, de trabajar nuestra condición interna, porque si no nos van a llegar también clientes que, digamos, que van a estar al servicio de nuestro trabajo interno. Bien, genial. Bueno, hoy nos convoca el tema de la separación y del Ujú. divorcio, ¿sí? Que es un tema bastante eh, difícil de sobrellevar. Y te quería preguntar, eh, vos, ¿qué recomendás hacer? O sea, viene una persona, te dice que se quiere separar previamente, siempre uno arranca con la separación antes del divorcio. ¿Y qué recomendás hacer cuando uno está en esa situación? ¿Sí? Qué es lo que mirás? ¿Qué es lo que haces? Bueno, por lo general a mí llegan personas que me derivan otros colegas o personas que empiezan a sentir que la relación no funciona y muchas veces todavía no están decididas. Entonces primero posicionamos y miramos a ver qué es lo que pasa en lo profundo. Muchas veces se confirma que, bueno, efectivamente esta relación llega a su fin y entonces necesitamos como transitar ese proceso de duelo. Entonces, primero darnos cuenta que cuando una relación se termina, hay un proceso de duelo. Así como cuando una persona muere, así como un proyecto que no pudo ser. Bueno, hay un proceso de duelo. Entonces, tener mucha conciencia de que este proceso de duelo va a tener distintas etapas y que vamos a ir atravesando distintas etapas y poder como conversar esto, ¿no? Que puedo estar enojado, que puedo sentir culpa, que puedo estar negado. Entonces, primero, cómo mirar un poquito eso, en qué lugar estoy y poder decirle a la persona que cuando se termina una pareja hay un proceso de duelo, que lo vamos a vivir tarde o temprano, ¿no? Entonces, es muy importante poder transitar ese proceso, primero reconociendo lo que fue, conectando, digamos, con todo lo que sucedió, con lo, entre comillas, bueno y lo no tan bueno, poder agradecer, poder sentir desde el corazón, ¿no? Qué fue lo que sucedió. Y a veces se puede y a veces no, porque tenemos que ver en qué momento del duelo la persona está. Y a veces le recomendamos, bueno, ¿por qué no venís un poquito más adelante? ¿Por qué no esperas un poquito? No tiene que ser todo ya. ¿Sí? Lo importante es no, es respetar el proceso de la persona y no engancharnos con su planteo, con su discurso, ¿no? Porque muchas veces, esto que decíamos, el abogado está al servicio
y de repente, no sé, hay un abogado que vivió una situación similar y entonces aprovecha el caso del cliente para poder volcar ahí toda su venganza, digamos, o lo que fuera. Y eso es tremendo porque el daño que podemos hacer a las personas es enorme. Entonces, esto, primero reconocer en qué etapa estamos del duelo y no digo aconsejar, porque lo que hacemos los abogados es acompañar. Entonces, muchas veces ese acompañamiento va con alguna intervención sistémica, que tiene que ver con la pregunta, que a veces hacemos un posicionamiento con el tablero familiar y le mostramos, bueno, mirá cómo sería, bueno, y intervenciones de distinto tipo. Y después vamos de esa etapa de poder agradecer, de poder reconocer lo que fue, también asumimos la propia responsabilidad, porque Bien. cuando una relación se termina nunca es culpa de una sola persona, entre comillas, ¿no? Culpa. Siempre ambos aportamos a que esa pareja concluya, termine y, bueno, finalice. Entonces, eso. Y lo que, Primero agradecer, escuchándote es reconocer. como que vos haces primero como una especie de diagnóstico, si la persona realmente, digamos, está o no para terminar, digamos, para separarse, o hay alguna otra cuestión en el medio que está operando, que esta persona no se da cuenta y la impulsa a separarse, se dice que me quiero separar, pero a lo mejor vos te aseguras de que no haya otra cosa en el medio. Y una vez que ves que no hay nada en el medio, ordenás para que esa persona entre en la etapa, para que sea consciente de que entra en la etapa de duelo y que lo tiene que hacer. ¿Interpreté bien? Sí, sí, digamos que sí, más o menos sería así. Lo que pasa es que no es tan lineal, ¿no? Cada caso es Sí, sí, sí. distinto. Entonces, en algún caso vos decís, viene la persona ya con el convencimiento de que se quiere separar. La otra vez vinieron dos personas que me dijeron, nosotros nos queremos separar, pero nos queremos separar bien. ¿Nos ayudas a separarnos bien? Y entonces hicimos todo un ritual, ¿no? Incluso, bueno, ellos habían bueno, fue un caso muy interesante porque primero vinieron queriendo salvar la pareja y lo que la constelación mostraba era que el divorcio, que la separación y el divorcio era el lugar donde más cómodos se sentían los dos. Pero cuando se fueron de acá yo los observaba, subieron al auto y estaban a los besos y a los abrazos. Y yo digo, no, estos no entendieron nada. Pero digo, bueno, lo solté, ¿no? Lo solté como soltamos todo. Y al tiempo volvieron, había pasado ya como, no sé, un año y medio, volvieron y dijeron, necesitamos, porque ahora nos dimos cuenta, ahora estamos preparados para separarnos, nos dimos cuenta que realmente queremos separarnos. Entonces ahí hicimos directamente un ritual. Y en el interín habían perdido un embarazo, entonces también surgió eso, ¿no? En ese proceso de despedida. Y si bien no hicimos una constelación, hicimos una intervención. Y las Bien. personas se pudieron ir cada una en su lugar, cada una tranquila, agradeciendo, asumiendo la propia responsabilidad, diciéndole sí a todo tal cual fue, ¿no? Y soltando, ¿no? Entonces fue como un cierre muy lindo. Entonces eso es como lo ideal. Eso en la práctica no sucede. Por lo general uno trabaja solamente con uno de las personas, no con los Claro. dos. Sí, 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 Trabajás sí, con sí. uno, que es el que viene y bueno, que consulta, pero sabemos que cuando uno hace una intervención en el sistema, todo el sistema se modifica, ¿no? Entonces yo tengo, por ejemplo, este juguete y siempre les digo, bueno, cuando hacemos un movimiento, todo el movimiento todo el sistema se modifica. Entonces, no puedes cambiar al otro, no puedes hacer que el otro sea de una manera diferente de la que es, pero sí puedes trabajar sobre vos misma. Y cuando vos trabajás sobre vos misma, lo que sucede afuera, por ejemplo, en relación con el conflicto, también se modifica. Bien. Y con respecto al divorcio, ¿sí? Ya entrando cuando, bueno, ya está el tema del divorcio y sobre todo cuando hay divorcios que por ahí son conflictivos, ¿no? Donde a veces también hay
hijos en el medio, o hay bienes, o hay sociedades. ¿Cómo arrancas ahí? ¿Qué haces? Bueno, ahí tiene la complejidad de que podamos entender cómo se compone una familia, ¿no? Porque una familia está compuesta por una mamá, un papá, pero a su vez esa mamá y ese papá son pareja, son una pareja, son un matrimonio, son una esposa y un esposo, es un amante, son dos amantes, ¿no? Entonces, primero poder decirles esto, que la pareja de padres es indisoluble. O sea, nosotros no podemos decir, incluso hay algunas personas que dicen, nunca, es un horror decir que los padres se divorciaron, porque los padres nunca se divorcian. Y es verdad en el fondo esto. Siempre vamos a ser la mamá de este hijo, de esta hija, y el papá de este hijo, de esta hija. Entonces, primero entender que en un plano esta separación o este divorcio del que hablamos no existe. En el plano de los padres siempre vamos a estar juntos y tomar conciencia de esto, ¿no? Entonces, también poder trabajar sobre que sin este papá o esta mamá yo no tendría este hijo o esta hija, ¿no? Entonces, esto. Y después sí, que lo que se separa son los esposos, la esposa, el esposo, la pareja de amantes, eso sí se separa. Pero se separa, pero a la vez ocupa un lugar. Y ese lugar va a ser único de ese esposo o de esa esposa. No, Bien. no va a haber nadie que pueda ocupar ese primero, segundo, tercer lugar, ¿no? Entonces, primero comprender esto y poder dividir, porque cuando entramos en el tema de los bienes, también ahí hay una sociedad conyugal. Y ahí tenemos dos socios, y es otro plano. Entonces tenemos el plano de los padres, el plano de los esposos, el plano de los socios, ¿verdad? Y si hay una sociedad, no sé, una empresa, bueno, también ahí podemos tener otras relaciones, de repente uno es el gerente y el otro hace un trabajo administrativo y también tenemos otra relación, entonces poder como ver en qué campo estamos trabajando, Claro, ¿no? En claro. qué, Como en que qué darle relación. claridad de cómo se va resolviendo los distintos planos, digamos. Por un lado, lo que es la sociedad conyugal con los bienes, por otro lado, cuando este tema de que seguimos siendo papá y mamá, y por siempre, eso no sé, no es imposible romper con eso, y por otro lado, la separación como pareja. Ujú, exactamente. Entonces, cuando entendemos en qué plano estamos trabajando, tenemos como mayor claridad. Porque O hay sea que parejas está que, por bueno ejemplo, tener claridad de los planos en los cuales tenemos que trabajar cuando decidimos el divorcio. Porque uno a exactamente. veces va al divorcio y va con todo mezclado, digamos. Es como que es todo un combo donde uno va medio aturdido y no la tiene tan clara. Bueno, vos imaginate, si esto que estuvimos hablando antes del proceso de duelo, le sumamos todos estos planos en los que estamos involucrados, Es es tremendo terrible. ese combo, es explosivo, por eso suceden situaciones tan trágicas a veces en las familias, ¿no? Y divorcios tan traumáticos. Ahora, si los operadores del derecho tenemos estos conocimientos, sean abogados, sea, no sé, el secretario, el prosecretario, el juez, las personas que intervienen en un proceso judicial, bueno, es como que hay mayor posibilidad de encontrar un camino de salida que sea lo menos dañino, lo más sano para todos. Un divorcio siempre hay sufrimiento, hay más, hay menos, pero siempre hay sufrimiento, porque algo se terminó, un proyecto de vida que encaramos juntos se terminó. Entonces, ahí tenemos que ver eso, ¿no? Lo ¿Cómo lo importante encaramos? de lo que estás comentando es que esto de ir separando por planos te ordena y te relaja un poco, o sea, te da más tranquilidad, vas un poco más ordenado en el proceso, ¿no? Y, y también me supongo que esos planos también tienen sus tiempos, que uno también tiene que ser inteligente para respetarlos, para que, digamos, la meta final, que a lo mejor es el divorcio,
llegues bien, digamos, no que llegues agotado o hecho bolsa, de alguna manera, Bueno, ¿no? sí. No, y por otra parte, hay parejas que postergan, o sea, hay parejas que quieren divorciarse ya, ¿no? Y uno dice, en pleno proceso de duelo es como, bueno, difícil, se va como a mezclar todo, se va a juntar todas las emociones con todo lo que estuvimos hablando recién. Pero hay parejas que lo dilatan y lo dilatan, ¿no? Y no resuelven y siguen casadas, ¿no? Entonces, tampoco eso es bueno, porque hay una relación que no termina de terminar. Y no es sano. Entonces también empujamos a veces a la persona a decir, bueno, acá no empujamos, pero de alguna manera le sugerimos, la compañera decimos, mira, sería bueno que pudieras, ¿no? Empezar esto, empezar a conversarlo, a encararlo, porque tampoco sabemos que es sano dejar estas cosas, así como también es bueno casarse, que es lindo, es lindo y decimos desde las constelaciones que es muy sanador, para el proceso, ¿no? De una pareja llegar como a ese momento digamos, de decir un sí definitivo y casarse. También es bueno que cuando eso se termina, lograr el divorcio, porque Sí. también algo se termina y es importante que termine. Sí, aparte los efectos que tiene eso que no terminaste, porque muchas veces lo vemos que a posteriori esa persona que a lo mejor no hizo el cierre, no hizo el divorcio, no hizo la división de bienes, después más adelante le aparecen problemas o con parejas nuevas o con proyectos nuevos que tienen que ver con eso que todavía quedó inconcluso, ¿sí? Ujú. Y que empieza a reverberar en el presente de esa persona. Por eso también hay que tenerlo presente a eso. Por supuesto, sí, sí, sí. Es muy importante poder hacer esos cierres y terminar. También en los papeles, que dicen, ah, bueno, son los papeles, nos llevamos Sí, bien, no pasa nada. Bueno, pero y de repente, bueno, no puedes tener una nueva pareja, como decís vos, un proyecto que tenés se te trunca y no sabes por qué. Y cuando entramos a profundizar nos damos cuenta que este aspecto es un aspecto sumamente importante, no es qué menor. interesante. Es Ujú. súper interesante. Y qué bueno que este enfoque, digamos, te amplíe la mirada, ¿no? Y de alguna manera te brinda muchos más recursos para vos poder transitar el proceso. Eso creo que es lo más interesante. Y, y fíjate vos, en este caso vos, que tenés este enfoque siendo abogada, eh, porque, viste, cuando uno, a mí me pasó que yo tuve un divorcio, fue muy traumático y la verdad que yo tenía un abogado que a lo último era más psicólogo que abogado, y yo me sentía muy acompañada con él. Hasta que llegó un momento que, bueno, pasó el tiempo y teníamos que pasar al tema de la división de bienes y lo tuve que hacer con otro abogado. Tuve que Mm, cambiar de abogado y él mismo también se dio cuenta. Eh, claro. y ahora va todo bárbaro, o sea que fíjate vos lo importante que es la figura del abogado en estas situaciones y, y esto Totalmente. de uno darse el permiso, ¿no? De que no todo es lineal y que bueno, que por ahí hay que tomar la decisión de cambiar de un abogado, que parece que no Sí, se puede, pero sí se puede, sí se a puede. propósito, claro, de lo que estás diciendo, bueno, a mí me ha pasado muchas veces y muchas veces les digo a los clientes, ¿querés ver cómo está tu abogado en relación con esto? Y es clarísimo y generalmente se confirma la intuición de la persona, que sabía que algo no iba o que, había, que hasta ahí llegaba, ¿no? Como el acompañamiento del abogado y la constelación o el posicionamiento lo termina de confirmar. Entonces también es una herramienta muy útil. El otro día vino una persona y me decía, yo no sé, me recomendaron este abogado, salía de varios abogados llena de conflictos. De hecho, bueno, lo que consideramos fue eso, los juicios, porque no era uno, eran muchos. Eh, y bueno, y lo que se vio que ese abogado no era un abogado adecuado. Entonces pusimos otro
y se sintió como un alivio, ¿no? Y sobre todo, bueno, a ver cómo se siente el conflicto. Porque el conflicto vendría a ser como el síntoma, ¿no? En el caso de la enfermedad. Exacto. El conflicto, que es la materia con la que trabajamos los abogados, viene a darnos información. Entonces es como muy bueno ver, a ver qué le pasa al conflicto con este abogado. Bien, Y muchas veces sucede que la constelación indica o muestra el cambio de abogado. Por supuesto que no le vamos a decir a la persona, usted tiene que cambiar de abogado porque la constelación está mostrando, no. La constelación muestra esto, ¿no? La persona tiene que asumir su propia responsabilidad y es importante que los abogados sepamos que las partes tienen derecho a estar en conflicto, ¿sí? Y que ese derecho hay que respetar. Entonces, bien, nosotros podemos acompañar, incluso llega un momento que también podemos decirle a la persona, bueno, hasta acá llegamos, yo no tengo más herramientas, tengo esto, y si la persona no lo quiere tomar, bueno, también es un momento de decir, hasta acá llegamos, juntos. Y tal vez es lo bien. más sano para ambas partes, ¿no? O sea, para el abogado y para su cliente. Sí, sí, sí. Acá hay una pregunta de Mariela que dice, ¿qué pasa con las parejas que nunca se casaron? No hay divorcio. Cuesta definir el término como pareja. No, En realidad, cuando una pareja, nosotros sabemos en las constelaciones que aunque no se hayan casado, sí hay un vínculo, ¿no? ujú, Y entonces, cuando es una pareja importante, cuando es padre o madre de alguno de nuestros hijos, más allá de que haya de que haya o no ha habido un matrimonio legalmente, hay un vínculo. Entonces, ese vínculo tiene, y esa relación, esa pareja tiene un lugar. Entonces no pasa nada, o sea, trabajamos igual, lo mismo. Tal vez ahí no hay un proceso judicial de divorcio porque no hay un matrimonio previamente, entonces no hay un trámite de divorcio. Pero sí hay un proceso de duelo, todo esto que dijimos, sí hay un acompañamiento, sí hay otros procesos que están vinculados, como puede ser un juicio de alimentos o un régimen de comunicación. Bueno, son todos procesos que están, cuando hay hijos, que están vinculados con una separación. ¿Y Y y qué recomendaciones das cuando hay mucho conflicto y hay niños en el medio? bueno, siempre mirar lo mejor para los niños. Muchas veces está bueno con quién se quedan los niños, si con uno o con otro. Bueno, siempre decimos, aquel papá o mamá que tiene al otro en su corazón es la persona más adecuada para estar con los niños, ¿no? Porque si no, vemos que todo este enojo, toda esta frustración, todo lo que surge de ese proceso, lo pasamos a nuestros hijos. Y entonces nuestros hijos, que siempre son buenos, ¿no? Lo toman, están al servicio nuestro y eso, bueno, puede generarles a ellos un daño muy Es grande, lo que a veces... que, lo que decía Hellinger, que digamos, el papá o la mamá que más respeta al otro Ujú. progenitor, ya sea el papá a la mamá o la mamá al papá, el que más respeta al otro sería el ideal para que tenga en cuidado a los hijos. Eso es lo que comentaba Hellinger. Exactamente, sí. Y bueno, y acá también viene un tema que es el del respeto, ¿no? Ese es un tema como sumamente importante. Poder tener en el corazón al otro es respetarlo. Muchas veces, y esto lo dice Brigitte Champetier, la violencia surge cuando no existe este respeto. Y a veces nosotros nos podemos creer que respetamos al otro. Y en el fondo no lo estamos respetando. Entonces también como ahí nos ayuda un poquito la teoría 1, entonces vamos como incorporando conocimientos nuevos. Esos puntos ciegos que no vemos, bueno, una constelación nos puede ayudar un círculo, un coaching circle, un círculo de pares, o sea, hay como distintas herramientas que nos pueden ayudar a ver, bueno, a ver desde qué lugar interno yo estoy operando. Si es desde un lugar Exacto. de respeto o si es desde un lugar de que todavía no sanó, ¿no?
que todavía hay rencor, que todavía hay ahí una cosita que por ahí yo la disimulo y la maquillo, pero sigue estando ahí. Lo Entonces en el importante afuera también es que que vamos en tratando este de ver. proceso, claro, en esto que vos comentabas de ver los distintos planos, ahí Ujú. saltan un montón de cosas nuestras, ¿no? Que por ahí no nos damos cuenta, que es justamente esto que decías, desde el lugar que estás operando, porque a lo mejor estás operando desde una herida tuya de la infancia, porque vos también a lo mejor sos hijo o hija de padres divorciados y a lo mejor en tu divorcio estás operando desde ese lugar y no desde el lugar de la mamá o el papá de tus hijos. Entonces es súper interesante poder verlo a eso, porque uno lo hace consciente y ya se puede ubicar en el lugar correcto, porque justamente los chicos necesitan eso, necesitan que los adultos resuelvan el tema. Entonces, ¿qué Sí, mejor que estar en tu lugar de fuerza, en tu lugar adulto, para poder acompañar a tus hijos? sí, 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 siempre estos procesos de separación y divorcio, las parejas en general, decimos, son nuestros grandes maestros. Entonces, cuando hay una herida, siempre nos va a llevar a esas heridas de la infancia que tenemos sin sanar, ¿no? Y a veces, bueno, por supuesto, también nos pueden llevar a heridas del sistema familiar que no están sanadas. Pero muchas veces, si miramos ahí profundamente, vamos a encontrar nuestra propia herida de nuestra niña, de nuestro niño, y nuestra pareja es como el gran maestro. Y nuestras Exactamente, parejas, claro, y todas nuestras parejas así es. son grandes maestros, las pasadas y las presentes y las futuras, todas son nuestros grandes maestros. Por eso es que es muy importante honrarlas, agradecerles, ¿no? Pero bueno, para eso hay que hacer un proceso. A veces necesitamos Exactamente. manifestar todo nuestro enojo, todo nuestro dolor, toda nuestra tristeza profunda, ¿no? Todo lo que estuvimos hablando son etapas de duelo. Tener muy presente eso, que cuando una pareja se termina y se inicia una separación y luego un divorcio, ahí van a aparecer nuestras heridas y que vamos a estar transitando ese proceso. Ser Bueno, Sonia, la conscientes. verdad que es para quedarse horas hablando con vos. Súper interesante el tema. Queríamos hacer una, una introducción al tema. Ya vamos a poner tu contacto para cualquier persona que quiera consultarte, porque la verdad que es fantástica la forma que tenés para acompañar a las personas en este tipo de situaciones. Y, y creo que, bueno, el tema de la separación y el divorcio, más allá de la pareja, nos invita a mirarnos también, ¿no? Y es una oportunidad para transformarnos y crecer. Esto de que el conflicto es el gran regalo que por ahí cae, tiene mala prensa el conflicto como tal, Sí, pero tal digamos cual. muchas veces es la fuente de poder tomar recursos nuevos para seguir evolucionando como seres humanos. Sí, Así sí, ni que, hablar. Yo siempre lo cuento desde mi propia experiencia, o sea, de haber transitado el proceso de separación en dos oportunidades, ahí reincidente, pero de haber vivido eso, ¿no? Y también de haber sido asesorada por una abogada que también estaba tomada por el conflicto, ¿no? Pero yo digo, gracias a eso y gracias que puedo bendecir eso hoy, puedo estar acompañando a otras personas desde otro lugar. Entonces, bueno, eso que en ese momento fue un conflicto, se convirtió en una oportunidad de transformación y en mi caso, de conexión con el propósito de vida. O sea que hoy en día yo lo puedo agradecer desde el corazón, no desde la boca para afuera, ¿no? Entonces, también cuando uno vive esas situaciones, no es que las hablas porque te las contaron, sino que las vivís, puedes acompañar a otros también desde un lugar de mayor conciencia y de mayor presencia, porque también las bueno, pasaste y las viviste. Así que bueno, yo te que traigas estos temas, que los hagas públicos, que los difundas,
porque de alguna manera son como pequeñas contribuciones Sí, a tal hacer cual. un mundo más consciente, ¿no? Tal cual. Así que, mira, acá hay gente de todos lados que te está saludando, gente de La Para, gente de acá de Morteros, de la zona, de Brickman, de San Guillermo, de todos lados. Así Sí, que, gracias, muchas Sony. gracias. Eh, sabes lo que te quiero, te adoro, amiga, así que espero que nos veamos pronto y mil gracias. Después este vivo va a quedar grabado y si me permitís voy a poner tu contacto, ¿sí? Claro, sí, por Y, supuesto. y desde ya, bueno, las constelaciones están, están disponibles para aquellas personas que por ahí necesiten tener un poco más de claridad, ¿no? Y un poco más de tranquilidad en este proceso, que por a Exactamente. veces es cuesta arriba, pero bueno, tratamos de que no sea tan cuesta arriba, ¿no? Así que bueno, Sí, lo gracias, tomamos Sony. como una oportunidad. Así que bueno, gracias también por esta oportunidad y bueno, un saludo para todos y para todas y bueno, y seguimos ahí en contacto con próximos temas y bueno, ya nos veremos nosotras, ¿ah? No sé si habrás. Bueno, adiós, Gracias, Sol. muchas Gracias gracias, a todos chao. por acompañarnos. Nos vemos el mes que viene. Gracias, Marce, chao, chao. Chau, chau. ¿Y cómo nos vamos de acá?